Clase 1.8, división de números enteros positivos, negativos y el cero. El problema nos dice que debemos escribir el número que corresponde en cada recuadro. Y aquí tenemos un ejemplo, más 6 entre más 2 es igual a más 3. ¿Por qué? Porque más 2 por más 3 es igual a más 6. Es decir, debemos de pensar cuál es el número que multiplicado por este divisor nos dé como resultado este 6, pero positivo. Entonces, de igual manera, nosotros aquí debemos de ir pensando cuáles serían esos números. Cabe mencionar que el número que encontremos en la respuesta es el mismo que utilizaremos en el siguiente recuadro. Veamos la solución entonces. Tenemos en el primer caso menos 6 entre menos 2. Entonces hay que pensar por qué número debemos de multiplicar pues menos 2 para obtener un menos 6. Obviamente para obtener un número negativo, dado que este es negativo, la respuesta tendría que ser pues, positiva. Entonces la respuesta en este caso 6 entre 2 sería 3, es decir, he omitido los signos. Entonces menos 6 entre menos 2 es igual a más 3. ¿Por qué? Aquí vamos a la comprobación. Porque al multiplicar menos 2 por más 3 tenemos que obtener 6. Entonces veamos, signos distintos en la multiplicación nos da como resultado menos y 2 por 3 es 6. Entonces hemos resuelto de manera correcta pues esta división. Ahora vamos al siguiente caso. Veamos, tenemos menos 6 entre más 2. Entonces pensemos, un número que multiplicado por 2 positivo me dé menos 6. Entonces si yo coloco más, el resultado sería más, pero necesitamos un menos. Entonces la respuesta debe de ser negativa. Y ahora, omitiendo los signos, 6 entre 2 es 3. Entonces menos 6 entre más 2 tiene que ser menos 3. Hagamos la comprobación. ¿Por qué? Más 2 por menos 3 debe de ser igual a menos 6. Veamos si es cierto. Signos distintos se están multiplicando, entonces la respuesta tiene que llevar un menos. Y ahora 2 por 3 es 6. Lo hemos hecho correcto. Vamos al último caso. Más 6 entre menos 2. Ahora pensemos un número que multiplicado por menos 2 nos dé más 6. Para obtener un número positivo en una multiplicación no nos queda más que multiplicar por otro número del mismo signo. Como este es negativo, entonces el resultado tendría que ser negativo. Pues ya lo vamos a verificar en la comprobación. Y ahora, omitiendo signos, 6 entre 2 tenemos 3. Entonces veamos, es decir que más 6 entre menos 2 es igual a menos 3. Veamos la comprobación, porque menos 2 por menos 3 tiene que ser más 6. Veamos si es cierto. Se están multiplicando signos iguales, el resultado nos da más. Y 2 por 3 es 6. Efectivamente lo hemos hecho bien. Entonces veamos el comprende. Dice, en la siguiente tabla se representa el signo y el valor absoluto del cociente dependiendo de los signos del dividendo y el divisor se tienen los siguientes casos. Si el signo del dividendo y el divisor es igual, entonces la respuesta será más. Y se hace la división o el cociente de los valores absolutos de los números. Es decir, omitimos nosotros los signos que tengan los números. Ahora, si los signos del dividendo y el divisor son diferentes, la respuesta va a llevar un signo menos. Y se hace la división omitiendo los signos. Es decir, para dividir dos números, ya sea positivo con positivo, negativo con negativo o positivo y negativo, viceversa, entonces se aplica una regla muy similar a la de la multiplicación,
Si los signos son iguales, el resultado de la división sería más. Y si los signos son distintos, entonces el resultado de la división sería menos. Aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, más 6 entre más 2, como los signos son iguales, el resultado será positivo. Y luego 6 entre 2 es 3. Entonces, por eso es que el resultado tenemos que es más 3. Ahora, en el caso del literal B, veamos, menos 6 entre menos 2, como ambos números tienen el mismo signo, entonces la respuesta es más, y luego 6 entre 2 es igual a 3. Ahora aquí tenemos menos 6 entre más 2, como los signos de los números son distintos, la respuesta es menos, y ya sabemos que 6 entre 2 es 3. De igual manera pasa acá. Ahora, en el caso del ejercicio, nos pide que realicemos la siguiente división, 0 entre menos 2. Entonces, si el recuadro representa el cociente entre 0 entre menos 2, se tiene que el recuadro por menos 2 es igual a 0, por lo que el recuadro es igual a 0. Es decir, el único número que multiplicado por menos 2 me da 0 es el mismo 0. Entonces, de modo que la división 0 entre menos 2 es igual a 0. Es decir, al dividir 0 entre cualquier número distinto de 0, por ejemplo 0 entre 1, 0 entre 2, 0 entre menos 2, 0 entre menos 3, entre cualquier número, el cociente o la respuesta de la división siempre va a ser 0. En el caso de dividir cualquier número entre 0, la operación es indefinida, es decir, no se puede hacer. En otras palabras, por ejemplo, si nosotros tenemos 0, que lo estamos dividiendo entre cualquier número, por ejemplo entre 2, o puede ser que lo dividamos entre menos 2, el resultado va a ser 0. Es decir, en lugar de 2 puedo escribir cualquier número y el resultado va a ser 0. Pero si ahora yo escribo esto, primero un número cualquiera distinto o diferente de 0, y estamos dividiendo entre 0, este resultado es indefinido, es decir, no existe una respuesta. Y no hay que confundir esto, pues en la división no es conmutativa. Este primer caso no es lo mismo que esto. Ahora, en el caso del lapicito, recomiendo resolver el ejercicio A, el ejercicio F y el ejercicio H.